más inteligente que ser inteligente, y eso es la sabiduría. Entonces vamos a hablar de la verdadera sabiduría. La sabiduría, entonces, incluye coger todas aquellas cosas que me dan información, de las cuales puedo ser inteligente y llevarlas a la práctica. La diferencia entre inteligencia y sabiduría, en palabras muy elementales, muy sencillas: inteligencia es saber los cálculos, los números de las cosas, pero la sabiduría es cómo llevar esas cosas a la vida práctica. Hay personas que saben mucha matemática, pero no saben construir un asiento. Hay personas que saben mucho acerca de economía, pero no manejan bien sus finanzas. Hay personas que no han estudiado finanzas, pero manejan mejor las finanzas que algunos que la han estudiado. Entonces, es bueno ser inteligente, pero es mejor tener sabiduría. Y estamos con el tema de fe genuina. Estamos estudiando la epístola a Santiago, o la epístola de Jacobo, allá en el Nuevo Testamento. Santiago es hermano físico, es hermano en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago, de una manera particular y espectacular, digo yo, coge el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, y lo pone en práctica. En Mateo 5, 6 y 7, Jesús expone su plataforma política, su plataforma económica, su plataforma social. Pero en el resto de los libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de algo muy importante, y es cómo llegar a ser salvos, cómo podemos obtener la salvación. Y la salvación se obtiene solamente por gracia mediante la fe. Es un regalo que Dios nos da. Ahora bien, somos salvos por gracia según el apóstol Pablo y según los libros del Nuevo Testamento. Pero Santiago llega y dice: ahora que eres salvo, ahora que eres salvo por gracia, ahora que has recibido la vida eterna, déjame ver tus obras. En otras palabras, coge Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, y le pone pies, lo pone a caminar. Entonces, Santiago, en resumidas cuentas, dice: a ver, tú que te crees tan espiritual, déjame ver tus obras. Hace tiempo escuché una canción mexicana que dice: te crees el muy. Y uno se ríe porque saben el resto de la canción. Te crees el muy. Entonces Santiago dice: te crees el muy espiritual. A ver, déjame ver tus obras, que tu comportamiento me deje ver que realmente eres cristiano. Y Santiago habla por pares. Por ejemplo, él nos dice que hay dos maneras de enfrentar la tentación. Eso lo veíamos en el capítulo 1. Uno es echándole la culpa a otros. La culpa fue de esa muchacha. La culpa es del diablo, la culpa es de Dios, la culpa es de otros. Esa es una manera de enfrentar la tentación. Y la otra es asumir que yo soy tentado por mis propias pasiones, como dice Santiago capítulo 1. Otro par de cosas que dice Santiago en el capítulo 1 es cómo responder a la palabra cuando veo un pobre, cuando veo una persona de otra etnia, de otro color racial, de otro lenguaje, de otra posición social. ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Los discrimino o los acepto? Incluso personas de otra fe, como los musulmanes o incluso los ateos. ¿Cómo te relacionas tú con ellos? Dice Santiago. ¿Cómo te relacionas con la palabra? Hay una manera de relacionarse con la palabra de hacerla a un lado o de obedecerla. Pero Santiago avanza y también dice que hay dos tipos de religión. Una llena de palabras bonitas. Si alguien viene con necesidad y tú le dices: voy a orar por ti, vete en paz, pero no lo ayudas, Santiago dice: eres un mentiroso. Tu religión es vacía, tu religión es hueca, tu religión no sirve para nada y tu religión es demoníaca. ¡Wow! Los demonios creen y aún tiemblan. Tienen religión y aún tiemblan. Pero sigue avanzando. Santiago nos dice que hay dos tipos de fe. Una que dice las cosas correctas, que cree lo que es correcto, pero no cambia su vida. Sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo tramposo, el mismo envidioso de siempre. Ese es un tipo de fe. Y otra fe, la fe legitimada por lo que tú o yo hacemos. Y sigue Santiago, lo vimos en el capítulo 3, que hay dos tipos de lenguas. ¿Cómo así que
que hay dos tipos de lengua. Una que dice que conoce a Dios, que reza el Padre Nuestro, pero que está hablando más del prójimo. Y la compara como un fuego que puede arrasar un bosque entero, llena de fuego y de veneno mortal. Nos dice Santiago, personas muy calladitas, muy religiosas, aleluya, gloria a Dios, se aprenden todo el argot evangélico, pero por debajo están hablando en contra de la autoridad, están hablando en contra de otros. Una lengua viperina, o otra lengua que ha encontrado una fuente de la cual beber, y de la abundancia del corazón habla esa lengua, y es una lengua llena de Cristo, con un corazón lleno de Cristo. Ahora hay dos clases de sabiduría. Él viene hablando por pares. Ahora tenemos dos clases de sabiduría. Vayamos a Santiago capítulo 3. Todos conmigo, Santiago capítulo 3, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. ¿Quién es sabio? Muestre. Aquellos que son colombianos saben que hay unas personas de Medellín que hablan así. Verás pues, ¿cómo te ha ido? ¿Tú sabes montar bicicleta? Sí, yo sé montar bicicleta. Muestre pues, muestre. Es muy común. Jacqueline está. Hablas así más o menos, ¿verdad? Paisita, muestre. A ver, usted dice que sabe hacer algo, muestre. ¿Sí? No, que traje mangos y están sabrosos, muestre a ver. ¿Sí? Es lo que está diciendo Santiago. Versículo 13. ¿Quién es sabio? A ver, muestre. ¿Te crees muy? A ver, muestre. De eso se trata la epístola de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense cómo se relacionan continuamente en la epístola de Santiago fe y obras, fe y obras. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni imitáis contra la verdad, porque esta sabiduría, hay dos clases de sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero viene la segunda sabiduría, la sabiduría que es de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es palabra de Dios. En mi tierra decían, te alabamos, Señor. ¿Ah? No tiene nada de malo decir eso. Es palabra de Dios lo que hemos leído. Hay una gran idea. Es más inteligente ser sabio que ser inteligente. Es más inteligente ser sabio que ser inteligente. En el verso 3, entonces, que acabamos de leer, Santiago pregunta, ¿quién es sabio? Y es una pregunta de autoexamen para que cada uno de nosotros nos la hagamos. ¿Hay alguno de ustedes que se cree sabio, que conoce la verdad y sabe cómo aplicarla, cómo llevarla a la vida? Entonces existe una sabiduría humana que no le vamos a llamar tanto sabiduría, sino inteligencia humana, y hay sabiduría divina que procede de lo alto. El versículo 15 dice que la sabiduría terrenal o la inteligencia terrenal no desciende de lo alto. Esa es la diferencia. Una de estas sabidurías no desciende de lo alto, pero la otra desciende de lo alto. En primer lugar, hay una manera de ser inteligente y tonto al mismo tiempo. Hay una manera de ser inteligente y tonto al mismo tiempo. En una de las iglesias que plantamos en Alabama, uno de los miembros era un policía. Y él nos contó la siguiente historia. Un ladrón se metió a una casa de una manera que nunca supieron cómo se metió. Y cuando estaba adentro se robó las cosas. Y cuando se iba a ir, vio que había un computador prendido en una de las habitaciones. Y entonces él aprovechó para consultar su Facebook. Miró su Facebook y se fue. Y dejó el Facebook ahí. Luego el policía se dio cuenta quién había sido el ladrón por la página de Facebook. Inteligente y tonto al mismo tiempo. Según el versículo 15, el origen de la inteligencia terrenal es que no viene de arriba. Entonces, vamos a responder unas preguntas. Dentro de 8 días, si Dios nos da licencia,
vamos a ver la sabiduría que viene de lo alto. Pero hoy vamos a tratar más que todo la sabiduría o la inteligencia terrenal. Vamos a ver qué motiva esta sabiduría en primer lugar. En segundo lugar, de dónde obtiene sus recursos. Y en tercer lugar, qué cosas produce este tipo de sabiduría. Primero, ¿qué motiva esta sabiduría? ¿Qué es lo que impulsa a esta sabiduría? Y la respuesta está en los versículos leídos. Dice, celos amargos, ambición egoísta. Hay dos tipos de motivación: motivación hacia los demás y motivación hacia uno mismo. Ese tipo de sabiduría terrenal, en su motivación hacia los demás, tiene celos amargos. En otras palabras, en el griego dice, esta persona hierve de envidia. Había una vez una propaganda de un champú que decía que es mejor generar la envidia que tenerla, algo así decía la propaganda. En el mundo es normal generar envidia en otros. En Facebook todo el mundo aparece, ¿verdad? Generando envidia. ¿Por qué todos los demás en Facebook se ven felices? ¿Por qué todos los demás viajan y yo a lo sumo que puedo ir a sacar el vestón? ¿Por qué? ¿Por qué pasan semanas viajando y yo apenas 2 días? ¿Por qué? Y entonces se genera envidia en los demás. Y también, ¿cuál es la motivación en uno mismo? Y es una ambición egoísta. Esto es lo que alimenta los celos. Los celos nacen de una ambición egoísta. Y la palabra va al egoísmo extremo. El egoísmo extremo significa autogratificación a toda costa. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobra, yo. Una vez que fui a Cuba, conocí un grupo musical cubano y ellos hicieron una canción que se llamaba El Cristiano Yo-Yo. Los que quieran, escríbanme por mi WhatsApp y yo se las mando. Tengo los derechos, no para venderlos, sino para compartir la canción con el que quiera. El Cristiano Yo-Yo. Primero, yo. Segundo, yo. Tercero, yo. Y si sobra algo, yo. Una ambición desmedida. Es una actitud ciega y egoísta que dice, soy lo único que importa. Los celos y la ambición egoísta te hacen inteligente y te hacen tonto al mismo tiempo. Y vamos a ver por qué. Todo lo evalúo, si soy de esta clase de persona, de acuerdo a mis deseos egoístas. Y este tipo de pensamiento siempre pregunta, ¿estoy siendo elevado por encima de los demás? ¿Me están tomando en consideración? ¿Por qué no nombraron? ¿Por qué no me nombraron? ¿Por qué no aparezco? Si yo hice, si yo colaboré, si yo di. Siempre quiero aparecer. Es una vida regida por la comparación y la competencia. Ese tipo de sabiduría, de inteligencia humana, lleva a la persona a ser regida por comparación y competencia. Y esas dos cosas, competencia y comparación, harán de tu vida una vida insatisfecha completamente. Hay un poema que quiero que veamos, no lo vamos a ver completamente, pero aquellos que tienen más de 15 años, como yo, se van a acordar del poema Desiderata. ¿Quiénes lo han oído? Ok. Dice así el poema: camina plácido entre el ruido y la prisa, enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Si te comparas con los demás, te volverás vano o amargado. Por eso debes tener paz con Dios. Es un poema de Max Erdmann en 1927. Búsquenlo ahí en Google posteriormente y creo que es de mucha inspiración. ¿Dónde obtiene sus recursos este tipo de inteligencia terrenal? Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica, nos responde Santiago. Es terrenal, veamos cada una de ellas. ¿Por qué es terrenal? Significa que no tiene en cuenta los principios y los mandamientos de Dios. Se rige de acuerdo al mundo. Repita conmigo la palabra mundo. Mundo. Todos, mundo. El mundo. El mundo rige la manera de pensar de este tipo de inteligencia. Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La segunda cosa que nos dice Santiago de ese tipo de inteligencia es que es natural o animal.
es lo opuesto a lo espiritual. Son procesos de pensamiento que nacen en la carne. Segunda palabra que vamos a repetir, carne. Uy, pastor, está ahora a hablar de carne. Pero cuando la Biblia habla de carne, no se refiere a esta carne ni a la de res. Se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra tendencia a hacer lo malo. Entonces Santiago dice, esa sabiduría humana, esa inteligencia humana, primero que todo es mundana, es del mundo. Lo segundo es carnal. Dice Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y viene la tercera palabra que utiliza Santiago y dice, es demoníaco, es del diablo. En otras palabras, la sabiduría del mundo es alimentada por el mundo, el demonio y la carne. Mundo, demonio y carne son los que alimentan este tipo de sabiduría. ¿Cuál es el resultado que produce este tipo de sabiduría? Dice la Biblia, todo lo malo. Miremos Santiago 3:16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa perturbación? Perturbar significa quitar la paz, producir inestabilidad, producir confusión, desorden, caos interno. Y dice que cada cosa malvada significa que este tipo de pensamiento humano no produce nada bueno. Los celos nunca piensan correctamente. ¿Quieren ver por qué los celos no piensan correctamente? La razón por la cual soy miserable es porque tú has perdido 20 libras y yo no. Incluso por ahí alguien oraba así, Señor, si yo no puedo adelgazar, que todas mis amigas engorden. Otra razón es, la razón por la cual yo no soy tu amigo es porque tú tienes un automóvil nuevo y una casa bonita y yo no. Celos amargos. Él se llegó a manager y yo fui el que lo metí y yo fui el que lo enseñé y yo sé más que él y míralo, no tiene papeles y ve allá para dónde va. Celos amargos, contención, ver que de pronto otros salen adelante en ese tipo de inteligencia humana produce envidia. Odio a mi jefe, odio a mi compañero de trabajo porque tiene más éxito que yo. La comparación y la competencia que venimos hablando te agotan la capacidad de pensar correctamente sobre cualquier cosa en la vida. Entonces, ¿cómo podemos quitar lo tonto, lo necio de nosotros? Queremos ser inteligentes, pero no inteligentes y tontos al mismo tiempo. Entonces tenemos que dar un paso más allá para llegar a la sabiduría. Versículo 13 y 14, ahí está la solución de cómo podemos tener esa sabiduría que viene de lo alto y de la cual vamos a hablar dentro de 8 días si el Señor nos da vida. Versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El 14 dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Primero, si tú quieres acceder a esa sabiduría de lo alto, si no quieres tener esa sabiduría mundana, carnal, diabólica, primero, vacíate de arrogancia. Es que tú no sabes con quién estoy hablando. Veía un video de que un policía de tránsito paró a X persona y esta persona le decía, ¿usted quién es? Usted no sabe con quién está hablando. Un día de sueldo mío es más que todo un año de sueldo suyo. Yo soy de Oquendo y Rebolledo. Usted no sabe quién soy. Yo soy de Alcurnia, de alto pedigrí. El Señor dice, vacíate de arrogancia. Es que yo tengo estudios. Es que yo soy alguien. Es que yo tengo documentos. Y humillamos. Y rebajamos. Y menospreciamos. El Señor dice, ¿quieres acceder a la sabiduría de lo alto? Si tú humillas, porque no tiene tu color, porque no tiene tus ideas, porque no tiene tu dinero, porque no tiene tus papeles, quiero decirte, aunque te enojes, que tu sabiduría es humana, terrenal y diabólica. Pero puedes acceder a una sabiduría de lo alto.
más alta. Vacíate de arrogancia. Esta es una solución interna para invitar a la sabiduría a vivir a ti. La arrogancia te hace mentir sobre la realidad. Cuando más te digas a ti mismo que lo que tú tienes, que lo que tú has logrado, es porque tú eres inteligente, es porque tú trabajas mucho, es porque eres macho, déjame decirte que no vas a lograr la sabiduría que viene de lo alto. Nadie se vuelve sabio hasta que se da cuenta de lo mucho que necesita a Dios en su vida. Voy a repetirlo. Nadie se vuelve sabio hasta que no se da cuenta de lo mucho que necesita a Dios en su vida. La Biblia dice en Hechos, en Él vivimos y nos movemos y somos. Nadie se vuelve sabio hasta que acepta la realidad de que somos imperfectos, de que somos pecadores. La religión te hace pensar que como no robas, como no vendes drogas, como no matas, eres superior al que de pronto se tatúa o al que de pronto fuma un cigarro. Y andamos juzgando a otros porque pecan de una manera distinta a la de nosotros. Pero no sabías, quizás, que el chisme también es pecado, que la crítica también es pecado. Todos somos pecadores. Romanos dice, aún nos hemos alejado de Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la primera cosa tenemos que reconocer que somos pecadores, no menos pecadores que otro. Somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Ese pecado nos va a llevar al infierno si no nos arrepentimos. Yo solamente digo chistecitos no tan de color. Yo digo mentiritas piadosas. ¿Sabes quién es el padre de mentira? Satanás. Hay mentiritas piadosas. Nadie se vuelve sabio hasta que se da cuenta de lo mucho que necesita a Dios en su vida. Entonces la Biblia dice en 5 ocasiones diferentes, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y usted va a algunos diccionarios bíblicos y algunos diccionarios bíblicos dicen, bueno, la palabra temor aquí significa respeto, reverencia. Sí, significa eso. Pero también significa pánico, terror. La Biblia dice, temed al que puede echar el alma en el infierno. Y el que echa el alma en el infierno no es el diablo. El que toma decisiones de ese rango es Dios. Hermano, pero ¿por qué no nos habla de Jerusalén, calles de oro, de que vamos a ser prósperos, de que todo nos va a ir bien? Qué pena, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla, sí, de que algún momento vamos a estar con el Señor en Jerusalén, en calles de oro, pero el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. La Biblia nos dice que hay 2 caminos, uno estrecho y uno amplio. La Biblia nos dice que hay 2 puertas, una estrecha y una amplia. Y el que quiera obtener la salvación tiene que entrar por la puerta estrecha y tiene que caminar por el camino angosto. Uy, hermano, ¿está poniendo en tela de juicio la salvación? No. ¿Eres salvo? Muestra. Déjame ver, pues. Yo quiero ver. Dice Santiago. ¿Eres salvo? A ver. Que se te note. Que se te note. Dios es santo. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso, Dios es fiel, Él permanece para siempre, Él es eterno, Él es como en nosotros, Él es santo, Él es digno de honra, Él habita en luz inaccesible. Nosotros somos pecadores. Eso es sabiduría cuando tú te das cuenta quién es Dios y quién eres tú, quiénes somos nosotros. Proverbios 11:2 dice, con humildad viene la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Sé humilde, dice el Señor. Primero, vacíate de arrogancia, es algo interno. Segundo, cultiva la gentileza, es algo externo, es algo hacia los demás. La verdadera sabiduría siempre se expresará con gentileza y amabilidad. Esta cualidad, la mansedumbre, no era algo que los romanos o los griegos les gustaba tener. Quiero ser manso. No, ellos lo veían como debilidad. Mansedumbre y humildad era solamente para los esclavos. Ellos solamente querían ser fuertes, poderosos y humillar a los demás. Por eso el Evangelio de Jesús es una contracultura. El Evangelio de Jesús es una contracultura.
Es completamente diferente al mundo. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su vida, su casa sobre la roca, y vinieron vientos y lluvias y ríos y dieron con ímpetu contra esta casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca eterna de los siglos. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, sabio y tonto, inteligente y tonto. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos y lluvias y ríos, dieron con ímpetu sobre esta casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay dos maneras de seguir al Señor: de lejos o de cerca. O se le obedece o no se le obedece. Él dice: o conmigo o contra mí, o recoges o desparramas, o frío o caliente, a los tibios vomitaré de mi boca. Es hora de seguir a Jesús, de seguir a Jesús como lo que Él es: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el digno de honra y de gloria, el que requiere de nosotros total obediencia. Hay dos sabidurías: la terrenal, la humana, la diabólica, la que procede de lo alto, del Padre de las luces, el que quiere transformar nuestra vida y hacer de nuestra vida una vida nueva. ¿Qué tipo de inteligencia tienes tú? ¿Solamente inteligencia? ¿O quieres que llegue a algo mayor y llegue a ser sabiduría? Sabiduría de lo alto. Vamos a orar. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, inclina tu rostro si deseas.